Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les hablaremos sobre la amnesia disociativa. Amnesia disociativa, según el DSM-5, comprensión dinámica del trastorno, causas, epidemiología, evaluación e intervención. Al ser la amnesia disociativa uno de los trastornos disociativos, además uno de los más conocidos, podríamos mencionar antes un poco de su historia, de dónde surgieron estos trastornos y, por supuesto, quiénes fueron estos autores en explorarlo primero. Para esto podemos mencionar a Pierre Janet. Pierre Janet fue quien usó la sinopsis para explorar cómo la mente humana tenía una inclinación a la disociación, descubriendo que el estado sonambúlico era un fenómeno en el cual dos o más estados de conocimiento, ambos de mente disociados por una barrera de conocimiento, podrían funcionar con independencia uno del otro, afectando el mismo organismo. Por lo que se refirió a la histeria, hoy conocida histeria como trastorno disociativo de la identidad, como una forma patológica de sonambulismo, donde la disociación, antes mencionada, aparecía debido a una situación desfavorable. Ahora bien, el DSM-5 define a la amnesia disociativa como la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, que generalmente es de naturaleza traumática o estresante, y la misma es incompatible con el individuo ordinario. Por su parte, y por otro lado, además, el CIE-10 arroja como característica principal de esta amnesia disociativa la pérdida de la memoria, especialmente de acontecimientos recientes, que no se debe necesariamente o no se debe a un trastorno mental orgánico, y que además es demasiado amplio para considerarse como un olvido ordinario o un olvido por cansancio. Uno de los primeros autores en estudiar estas amnesias fue el antes mencionado Pierre Janet, el cual las relacionó con un efecto de una emoción intensa, un efecto emocional. Las definió como una tensión, una alteración en la memoria y en el recuerdo, siendo la memoria, esta función biológica o la función biológica, y el recuerdo, el contenido de la misma función biológica, siendo la memoria una de las funciones, además, más complejas de la mente. Vale la pena contar que pueden modificar, alterar indirectamente las funciones todas las funciones de la mente. Janet clasificó estas amnesias en 4 categorías. Son las que vemos en pantalla. La primera, amnesia sistematizada. Ocurre cuando el paciente no pierde todos los recuerdos adquiridos durante un periodo de tiempo, sino cierta categoría de recuerdos. Todas las mismas categorías por completo. Por otro lado, las amnesias localizadas. En la amnesia localizada, los recuerdos de acontecimientos que se pierden pertenecen al mismo periodo de vida del paciente. Se refiere a un tiempo predeterminado, tiempo prolongado establecido. Luego nos encontramos con la amnesia general. Como podemos apreciar, la amnesia general, la incidencia de la amnesia general es escasa. Esta ocurre cuando el paciente, después de una serie de ataques o sueños, pierde de la manera aparentemente completa todos sus recuerdos adquiridos previamente a lo largo de su vida. Por último, Janet definió las amnesias continuas como como que en la amnesia continua el paciente puede perder de forma continua la capacidad de adquirir nuevos recuerdos. En esta, Janet se refería a ella más como un trastorno de la atención, ya que no existen recuerdos, evidentemente. Por otra parte, Nemia propone 3 tipos de amnesia.
estos tres tipos de amnesia, la primera la clasifica como amnesia localizada. Esta amnesia localizada afecta a un periodo de tiempo determinado, variable, más que todo, entre horas o semanas. Segundo, amnesia sistematizada, la cual afecta solo eventos específicos y los recuerdos relacionados con dichos eventos. Por último, la amnesia generalizada, la cual implica una pérdida transitoria de memoria de la vida completa del paciente. Evidentemente, la más grave de todas. La amnesia suele impedir la expresión emocional y bloquea la reevaluación cognitiva, lo que lleva a esto a conductas de evitación. Los síntomas de la amnesia disociativa suelen causar malestar clínico importante, lo que conlleva a un deterioro evidente de la vida social y a su vez de la vida laboral del individuo que la padece. Estos síntomas pueden aparecer de forma repentina y finalizar de forma abrupta. Algunas teorías que intentaron sentar las bases en la amnesia disociativa propusieron factores ambientales y factores psicológicos, de las cuales también surgió una diferenciación entre lo que vemos como amnesia disociativa y su oponente, amnesia orgánica, definiéndose o siendo la amnesia disociativa aquella en la cual se presenta un importante deterioro de la memoria episódica, con amnesia retrógrada, pérdida de identidad, alteración en la memoria semántica, problemas para reconocer y recordar los nombres de las cosas, conocido eso como la anomia, y problemas de las habilidades procedurales. Por otro lado, la amnesia orgánica, donde es evidente un deterioro de la memoria episódica con amnesia anterretrógrada, existiendo una conservación de la actividad y el resto de los sistemas y las habilidades intelectuales. Sin embargo, es difícil en la actualidad plantear criterios que permitan diferenciar entre la amnesia disociativa y la amnesia orgánica, lo cual se logra siguiendo la evolución del cuadro patológico. En la amnesia disociativa es evidente una alteración orgánica en las principales estructuras del cerebro, que participan además en el procesamiento de la memoria y el procesamiento de la información con contenido emocional, siendo estas la corteza frontal, los lóbulos temporales, hipocampo, lóbulo temporal medial, el lóbulo temporal derecho, lóbulo temporal izquierdo, diencéfalo, tálamo e hipotálamo. La amnesia disociativa, además, suele ser más frecuente durante la tercera y cuarta década de vida. Causas. Las causas se pueden enumerar en tres principales. La primera, como antes lo habíamos nombrado, acontecimiento estresante o traumático. Segundo, abusos sufridos durante la infancia. Y por último, las conductas de rechazo. Epidemiología. El trastorno de la amnesia disociativa tiene una prevalencia aproximada de un 1.8% de la totalidad de la población mundial. Por último, la evaluación e intervención de la amnesia disociativa nos dice: el DSM-5 establece que una serie de criterios para el diagnóstico de la amnesia disociativa, esto siendo, primero, la alteración predominante consiste en uno o más episodios de incapacidad para recordar información personal importante. Generalmente, un acontecimiento de naturaleza traumante o estresante que es demasiado amplio para ser explicado a partir de olvido ordinario, como antes habíamos mencionado. Segundo, la alteración no aparece exclusivamente en el trastorno de identidad disociativa.
en la fuga disociativa, en el trastorno de estrés por estrés postraumático o en el trastorno de estrés agudo o incluso en el trastorno de somatización. Y no es debida a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Pueden ser drogas o fármacos, incluso una enfermedad médica o neurológica. Se pueden poner de ejemplos muchos como el trastorno amnésico o traumatismo craneal. Por último, los síntomas producen malestar clínico significativo, como antes habíamos dicho, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad diaria de un individuo. Tratamiento. Algunos de los casos de amnesia disociativa revierten de manera espontánea. En otros casos, la amnesia es tratada a través de la hipnosis, con técnicas como puede ser la regresión. Esta puede permitir que el paciente logre reorientarse temporalmente y así acceder a memorias que anteriormente estaban disociadas. En el caso que el recuerdo evitado sea de una situación traumática, la mejor opción es la psicoterapia. Esta pudiendo ayudar a integrar esos recuerdos y el afecto asociado dentro de la conciencia. Otro trastorno relacionado con la amnesia disociativa es el de la fuga disociativa. Este suele ser una combinación entre un fallo en integración de ciertos aspectos de la memoria personal, una pérdida de identidad personal y una pérdida de los automatismos de la conducta motora. Se caracteriza por presentar episodios de viajes repentinos lejos de casa, incapacidad para recordar el pasado y, ya sea una parte o en su totalidad, pérdida de identidad o aparición de una nueva. Sin embargo, esta última fue estudiada por Reiter y Schlödinger y llegaron a la conclusión de que en la mayoría de los casos sí se producía una pérdida de identidad, pero, sin embargo, no era clara la aparición de esta nueva identidad. El inicio de la fuga disociativa suele ser brusco, como antes habíamos mencionado con la amnesia disociativa, y puede ocurrir aparecer tras una experiencia traumática o una pérdida. Suele además ser varios los episodios y puede ocurrir una remisión espontánea de los síntomas si existe una ausencia del tratamiento. Suelen ser varios los episodios y puede ocurrir una remisión espontánea de los síntomas si existe una ausencia del tratamiento. En muchos de los casos, como mencionábamos con la amnesia disociativa, en la fuga disociativa se puede utilizar la hipnosis como tratamiento, para así lograr acceder al material disociado. El DSM-5 establece los siguientes criterios para el diagnóstico de la misma, siendo primero, la alteración esencial de este trastorno consiste en viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, con incapacidad para recordar el pasado del individuo. Luego, confusión sobre la identidad personal. O bueno, en su caso, asunción de una nueva identidad, parcial o completa. C. El trastorno no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de identidad disociativo y no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, drogas o fármacos, como antes habíamos mencionado, o de una enfermedad médica, por ejemplo, epilepsia del módulo temporal. Y por último, los síntomas producen malestar clínico significativo o deterioro social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. Es importante mencionar que el término o el cúmulo de las limitaciones de este tema se basan sobre la capacidad bibliográfica de la misma. Por tanto, muchas gracias y espero que hayan aprendido algo nuevo. Hasta luego.